Muy bien, esta es la continuación del video sobre estudiar o no estudiar relaciones internacionales. En el video pasado ya les dejé mi opinión un poco improvisada sobre lo que pienso de estudiar relaciones internacionales en este país y de estudiar relaciones internacionales en general. Probablemente en un video futuro me enfoque más a detalle en casos más específicos, pero en este video les quiero explicar qué hace un internacionalista, cómo analizamos la realidad internacional, la geopolítica, cómo creo que podríamos hacerlo mejor y les voy a dar una recomendación de libros. En este primer video he decidido hablar solamente de libros que son más teóricos, más filosóficos y creo que hay uno o dos de historia. Y en otro video voy a recomendarles libros que ya tienen que ver con casos específicos, es decir, en este primer video vamos a hablar de la teoría, de la filosofía, de las herramientas teóricas filosóficas que nos ayudan a comprender la realidad. Y en el siguiente video les voy a recomendar libros en donde eso ya es aplicado a casos concretos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es esto importante? Y es aquí donde va una de mis críticas respecto a estudiar relaciones internacionales en la universidad. Es importante tener un conocimiento histórico, filosófico y teórico desde el cual nos vamos a enfrentar a la realidad. Lo más importante es definirse, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas que es el mundo? ¿Qué marco estructural y teórico define tu visión del mundo? Y sobre él, analizar la realidad. Y esa es una gran debilidad que tiene estudiar relaciones internacionales en este país. Y creo que el estudio, la disciplina de las relaciones internacionales en general. Me gusta a mí mucho lo que hago, pero es una crítica que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Básicamente, si tú entras a la página de Wikipedia de las relaciones internacionales, de la disciplina de las relaciones internacionales, o cualquier foro, te va a decir que hay diferentes teorías de las relaciones internacionales mediante la cual analizamos la realidad. Y eso es cierto. Ahora, ¿estas teorías de dónde vienen? ¿Quién las inventó? ¿De dónde nacen? Pues aquellos que inventaron la disciplina y los que han, la han liderado por este siglo más o menos que tiene de existencia, que es el mundo anglosajón. Inglaterra y Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, en cierto sentido manejan lo que se ve, lo que es aceptable y lo que no es aceptable en el estudio de las relaciones internacionales. Y eso no es que esté malo, pero es insuficiente. Entonces tenemos posturas como el idealismo, ¿no? O el realismo, o peor aún, el constructivismo, que yo no, no soy muy afín, pero en fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ser buenos analistas, geopolitólogos, politólogos, filósofos incluso, y reflexionar sobre la realidad política internacional es expandirnos más allá de todo esto. Cuando yo iba a la universidad, muchos maestros nos decían que las teorías de las relaciones internacionales eran como un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Un botiquín de medicinas. Entonces, que según tal cual caso podría sacar una teoría y explicar una cosa. Podría sacar otra teoría. Para este caso voy a sacar el realismo y desde aquí voy a explicarlo. Pero para este otro voy a sacar el constructivismo y entonces, voilà. Eso, desde mi punto de vista, me parece tremendamente irracional y me parece muy deficiente. Está muy bien si mis queridos profesores, a los que admiro mucho, de hecho, ven el mundo de esa manera, pero yo creo que hay que definirse. Y la única manera de saber con qué estás de acuerdo y con qué no estás de acuerdo es expandir tu conocimiento y leerlo todo. A los que estás de acuerdo, a los que no estás de acuerdo, y ir formando tu propio marco de realidad, no uno que te es impuesto, aunque obviamente nadie crea el hilo negro, por supuesto. Somos gigantes en hombros, ¿no? ¿Cómo va esta frase? Somos enanos a hombros de gigantes. Por supuesto, nadie va a crear nada de la nada. De la nada nada sale. Pero no simplemente se queden
con lo que les dicen en la clase, que el realismo y que el constructivismo, que la teoría crítica, todo eso existe y es muy bueno, pero hay que definirse. Y para definirnos hay que leer mucho, hay que pensar mucho. Entonces, ya sea que seas estudiante de relaciones internacionales, o solamente quieres entender qué está pasando en el día a día, porque de repente podemos pensar que porque vivimos, por ejemplo, yo vivo en Guadalajara, ¿no? Entonces, que porque vivo en Guadalajara y hace calorcito y un día me despierto y tengo sueños, tengo planes y tengo una vida y todo, que no me afecta lo que está a mi alrededor, que no me afecta lo que sucede en el mundo, porque pues a mí qué demonios me va a importar lo que pasa en Taiwán si yo vivo aquí en Guadalajara bien a gusto. Entonces lo primero que tenemos que combatir es esa ignorancia, la ignorancia de que porque vivimos nuestras pequeñas realidades, nuestras pequeñas burbujas, lo que sucede en la otra orilla del mundo no nos afecta. Lo primero que tenemos que combatir es eso. Sí nos afecta y nos afecta muchísimo. Entonces, a lo mejor tú no quieres estudiar relaciones internacionales, pero si quieres ser menos ignorante, si quieres conocer más y que tu opinión no simplemente sea, pues eso, lo que viste en Facebook, lo que escuchaste a Chubel Torres que dice, sino una opinión informada, un conocimiento verdaderamente profundo de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Ucrania, de por qué China esto, de por qué Estados Unidos aquello. Creo que para eso tenemos que informarnos. Entonces, como dije, ya para no hacer tanto choro, este primer video voy a recomendar libros que, a mi juicio, van a precisamente, son básicos. Es decir, lo que yo estoy aquí recomendando ni los tienen que leer todos, ni los tienen que leer en ese orden, ni son los únicos que tendrían que leer. Simplemente son los que yo creo que, que pueden ir creando ya una base sólida para que ustedes mismos después puedan ramificar y crear su propio sistema teórico de valores. Y repito una vez más, en este primer video va a ser muy teórico, filosófico, un poco historia, pero si a ti lo que te interesa es más los casos prácticos, pues pasa al siguiente video, aunque también te recomiendo que leas esto. Vamos a irnos por partes, diría nuestro querido amigo Freddy. Vamos a empezar, voy a intentar irme un poco en orden cronológico, aunque después me va a valer. Pero el primer libro que yo les recomiendo es La Guerra del Peloponeso, de Tucídides. En español lo pueden encontrar en la editorial Gredos, son varios tomos, y en las librerías de segunda mano los encuentran fácil. ¿Por qué la Guerra del Peloponeso? La Guerra del Peloponeso no solo es un texto clásico fundador junto con Heródoto, de la disciplina de la historia en sí misma, sino que nos enfrenta a un concepto y digamos, a una dinámica muy clara en las relaciones internacionales, que es la guerra, la política entre naciones, ¿no? La guerra. La guerra del Peloponeso, como bien sabemos, es el evento histórico de la antigüedad en donde Atenas y Esparta se enfrentaron en una guerra que tuvo como resultado, spoilers, la derrota de Atenas y el surgimiento como potencia de Esparta. Es importante que leamos esto, que entendamos esto, porque de aquí vienen muchos conceptos y muchas maneras de entender el mundo político internacional que incluso siguen vigentes hasta el día de hoy. En relaciones internacionales y en geopolítica tenemos un concepto que se llama la trampa del Peloponeso o una dinámica de poder que asociamos con Tucídides y la guerra del Peloponeso, que es que cuando una potencia que es la dominante, pero que está en decadencia, se ve amenazada por otra potencia emergente, va a haber inevitablemente un conflicto en donde se va a definir la nueva dinámica de poder, el nuevo orden. Y eso lo hemos visto casi siempre, por contrastes se define, ¿no? Entonces la guerra del Peloponeso de Tucídides no tiene pierde. Ahora nos vamos a poner un poquito más filosóficos y vamos a ir con Platón. De Platón les recomiendo que lean todo,
Una vez escuché a Ernesto Castro, un filósofo en YouTube también que les recomiendo seguir, que él dijo esta frase, no sé a quién se la escuchó o si él se la inventó, pero que era algo así como, si tienes 18 años y no has leído a Platón, está bien, la vida ocurre, ¿no? Tienes otros intereses, todo tranquilo. Pero si tienes 28 años y no has leído a Platón, no tienes perdón. Entonces, en Platón está todo. En Platón está absolutamente todo. Yo les recomendaría que lean todo, pero para este video solamente les voy a recomendar el que todo el mundo recomienda, La República. En La República, obviamente, Platón esboza su teoría de la ciudad o del estado ideal, utópico, ¿no? Las relaciones de poder entre las distintas clases sociales, eh, cómo esa ciudad se debería o no relacionar con otras ciudades. Ahí es donde Platón expone su teoría del filósofo rey, de la, la, la caverna, y creo que como texto filosófico es maravilloso. Así que La República de Platón tienen que leerla. De aquí nos vamos a pasar unos cuantos añitos y vamos a ir al Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo sí o sí tienen que leerlo, porque básicamente explica de qué va el poder político, ¿no? Cómo conseguirte hacerte del poder político, pero más importante aún, cómo mantenerlo. La política es un juego de apariencias, la política es un juego de conspiraciones, la política es un juego de engaños, incluso, y el poder requiere engaño. Esta es la teoría de Maquiavelo, que sirve de base para mucho del realismo político posterior, ¿no? La primacía de la política por sobre la ética. También quiero decir y quiero aclarar que no solamente hay que leer aquellos pensadores teóricos con los que uno está de acuerdo, también hay que leer aquellos con los que no. Hay que leer un poco de todo para poder así eh, pues crearse una idea propia de un pensamiento filosófico teórico, porque si no, si solamente lees aquellos con los que estás de acuerdo, pues te vas a crear una burbuja de autocomplacencia que jamás va a ser contrastada. Y el mundo, creo yo, funciona siempre por opuestos. Y siempre se está más preparado cuando se conoce la postura opuesta también. Y estar dispuesto a dialogar y a debatir. Entonces, no importa si Maquiavelo te parece un poco rudo, un poco despiadado, inmoral, hay que leerlo. Porque para poder saber que no se está de acuerdo en algo, hay que saber en qué no se está de acuerdo, con qué no se está de acuerdo. Y la única manera de eso es explorar a fondo aquellas posturas que también, en principio, pueden parecernos ajenas a nosotros. El siguiente libro que les voy a recomendar es El Leviatán, de Thomas Hobbes. Es probablemente uno de los tratados políticos, teórico-políticos, de filosofía política más famosos que hay, más populares, que también va en la misma línea un poco realista, en el que explica esta idea del poder del Leviatán como un monstruo que todo lo engulle. Y entonces, pues tienen que leerlo. Y aquí va uno de esos ejemplos en los que les digo que aunque no se esté de acuerdo con alguien hay que leerlo. Entonces, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el que les voy a recomendar ahora, pero creo que es muy importante, sí es muy importante para entender el funcionamiento del mundo actual, porque mucho del mundo actual sí está construido bajo este tipo de pensamiento, esta línea del pensamiento. Entonces, el siguiente libro que les voy a recomendar es Hacia la paz perpetua, de, de Immanuel Kant. Immanuel Kant. Hacia la paz perpetua es un tratado en donde Kant básicamente dice que la paz perpetua es posible siempre y cuando el hombre se deje guiar por su razón práctica, para abandonar así el mecanismo de la guerra y plantearse la paz como un fin y un deber. Básicamente eso explica todo el sistema de Naciones Unidas que tenemos hoy en día
y que surgió después de la posguerra, donde todo el mundo nos vamos a juntar con el único fin de racionalmente y prácticamente buscar la paz en el mundo. Es completamente irracional, pero, y como nos hemos dado cuenta en el siglo XXI, y no solamente en el siglo XXI, sino también en la segunda mitad del siglo XX, algo así no funcionó. El sistema de Naciones Unidas no funcionó y hay que avanzar a otra cosa. Pero si queremos entender por qué no funcionó, de dónde vienen esas ideas, hay que leer también el idealismo alemán y particularmente a Immanuel Kant hacia la paz perpetua. Nos vamos a meter ahora un poquito ya más en temas de relaciones internacionales, geopolítica y teoría de las relaciones internacionales. Este es un libro base. O sea, si vas tú a estudiar relaciones internacionales, probablemente en muchas de tus clases te van a dejar leer capítulos. Yo aquí te recomiendo que lo leas todo, muy crítico, con qué estás de acuerdo, con qué no. Es Fundamentos de las Relaciones Internacionales de Karen Mings. De hecho, este es el libro que yo empecé a utilizar para darle clases de relaciones internacionales a mi novia. Entonces, está muy sencillo. De hecho, este libro prácticamente esboza todo. Si lees este libro, eso te van a enseñar en la carrera, o sea, no hay de otra, en la licenciatura. Y es por eso que creo que es deficiente estudiar en la licenciatura, porque en la universidad, porque las relaciones internacionales van mucho más allá de lo que se plantea este libro, pero como base te va, digamos que es como el ABC de las relaciones internacionales, este libro. Así que es como un esbozo, una vista desde arriba de lo que son las relaciones internacionales y creo que les puede servir mucho. El siguiente libro que les quiero recomendar se llama La crisis de los 20 años y es de uno de mis historiadores favoritos, que es E.H. Carr. No sé cómo sea el nombre, la verdad no me acuerdo, pero es E.H. Carr, con doble R. Y Las crisis de los 20 años es uno de los textos fundamentales del realismo político y sobre todo aplicado a las relaciones internacionales, a la geopolítica. Este historiador fue uno de los fundadores de la disciplina de la licenciatura, es de que en una universidad se estudiara las relaciones internacionales tal cual y que ya tuvieras tu título en relaciones internacionales a 1919 en Gales. Y con este libro él plantea como todo el realismo filosófico que venía de prácticamente, pues sí, desde Aristóteles, Maquiavelo, etcétera, lo configura y lo aplica ya a las relaciones internacionales. ¿Okay? Lo mismo el siguiente libro, que es uno de los más famosos y que este sí también se considera un texto fundacional en la disciplina de las relaciones internacionales y en la teoría realista de las relaciones internacionales, que es La política entre naciones de Morgenthau. Morgenthau, como quieran decirle, es probablemente uno de los teóricos más famosos del realismo en relaciones internacionales. Y si quieres dedicarte a las relaciones internacionales, tienes que leer sí o sí Política entre Naciones, ¿ok? Que es fundamental para entender la búsqueda de cómo los, los países son una especie de pues de ente racional que busca siempre el propio interés y garantiza este interés por medio de la búsqueda de poder, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que leer Política entre Naciones. El que sigue puede ser un poco controversial, pero espérense un poquito, ¿ok? Básicamente, por muy gordo que nos pueda caer, unos lo defienden, otros lo odian, unos dicen criminal de guerra, otros no sé qué. Independientemente de la opinión personal que se pueda tener sobre él y sobre su pensamiento, que yo estoy de acuerdo en mucha de la crítica que se le hace, es que no hay de otra, tienen que leer a todo Henry Kissinger. Tienen que leerlo, o sea, todo Kissinger. Ni siquiera les voy a recomendar un libro en concreto. Aunque si quieren uno en concreto les diría La diplomacia, ¿no? O El nuevo orden mundial. Me parece que El nuevo orden mundial es más light, más sencillo que La diplomacia. Pero todo, o sea, todo Kissinger. Y después pueden hacer videos mentándole a la madre si quieren, que es muy válido, pero para poder incluso llegar a hacer eso, tienen que leerlo, no hay de otra. Entonces, háganlo, aunque sea para que puedan sacar su lado más visceral y después
enojarse con alguien, pero háganlo. El hombre, el Estado y la guerra, de Kenneth Waltz. Este es el libro fundacional del neorealismo, una nueva manera de entender el realismo, que básicamente que también se le conoce como realismo estructural, ¿no? Porque precisamente tenemos estas tres formas de entender el, el poder, que es en una primera instancia el hombre, las personas, el Estado y la guerra, ¿ok? Poder e interdependencia de Joseph Nye. La teoría de la interdependencia, ¿no? La teoría del poder. Básicamente hay algo en lo que yo sí estoy de acuerdo con Joseph Nye, que no se reduce a esto, pero sí creo que la influencia de lo que ahora llamamos, gracias a Joseph Nye, el poder blando o el soft power, en contra o contrapuesto al poder duro, el hard power, que es estrictamente el militar, económico, sanciones, etc., versus el cultural, creo que eso se lo debemos a Joseph Nye, ¿no? La influencia del poder cultural, que es precisamente la razón por la cual estoy muy en contra de las universidades, porque fue una manera de en que los países poderosos infiltran su cosmovisión, su manera de ver el mundo en sociedades como la nuestra, por medio de la universidad, ¿no? Y entonces tenemos a todas las universidades mexicanas replicando modelos de universidades europeas, estadounidenses, etcétera, que nada tienen que ver con nosotros, con la manera en la que entendemos el mundo y que nos subordinan a, a ese tipo de realidades. Y hablando de subordinación, el siguiente libro y de donde yo saco todas estas ideas es Marcelo Gullo, Insubordinación fundante y Relaciones internacionales, una teoría desde la periferia sudamericana. Aquí Marcelo Gullo expone su teoría de la insubordinación fundante, que es clave para entender las relaciones internacionales precisamente desde una postura propia y no simplemente aceptar lo que el imperio nos quiere imponer. Bueno, les voy a dar uno más de uno de mis analistas geopolíticos favoritos actualmente, que es Yanis Varoufakis. Él es griego, él también fue, me parece, ministro de finanzas griego, algo así, o sea, es teórico, pero también político, parecido a Kissinger y a Joseph Nye, ¿no? Que no solamente se encierran en su biblioteca a teorizar y teorizar y teorizar y filosofar, 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 sino que también son hombres prácticos, hombres políticos, que han participado de los procesos políticos. Entonces, de Yanis Varoufakis les tengo dos recomendaciones. Primero, los pobres sufren lo que deben. Y segundo, Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. No tiene pierde esos dos libros. Muy bien, ahora, este video es solamente recomendaciones. No me voy aquí a poner a explicarles de qué se trata cada libro y hacer una reflexión sesuda de lo que cada libro trata, ¿no? Eso ya es tarea de ustedes. Yo solamente se los estoy recomendando, un poco explicando de qué van para que ustedes mismos puedan, si alguno de estos les llamó la atención, puedan investigarlo más a profundidad, leerlo. A mí me parece que con estos ya van a comenzar a tener un conocimiento y un razonamiento más profundo de lo que sucede políticamente a nivel internacional en nuestra época, pero también históricamente, y por qué estamos donde estamos y un poquito hacia dónde vamos también. Entonces, espero que este video les haya gustado. Me gustaría mucho que si ustedes creen que hay un libro que pueda complementar a los que yo di, lo dejen en los comentarios. ¿Qué piensan de los diferentes autores? Que nos hagan recomendaciones, sugerencias. Y en el siguiente video voy a dar recomendaciones de libros que ya tratan más con casos prácticos de las relaciones internacionales, de geopolítica, etcétera. Entonces, si eso es algo que estás interesado, déjame un like, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente video.